Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Inés Farielo. Ella es matemática e investigadora, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario. Farielo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, evidentemente hay muchos temas para conversar. Hemos visto, bueno, con la dinámica de la información que hay aspectos muy preocupantes. Uno de ellos es, bueno, la capacidad de rastreo y la capacidad de testeo en nuestro país que se está ampliando. Se anunció inclusive a través de la Unión Médica de Maldonado, que hizo una propuesta de incorporar una unidad móvil y una fija para hacer test rápidos y gratuitos. Hay un par de lugares en Montevideo y aquí en Maldonado que también funcionan para realizar hisopados, o sea, para tener una capacidad de testeo mayor. Ahora, ¿esto está funcionando bien? ¿Debería funcionar mejor? ¿Qué mirada tiene usted desde el GACH? Bueno, ahora estamos en un momento bastante complicado. Estamos viendo, ¿no?, que más de la mitad de los departamentos ya están en zona naranja, según el índice de Harvard. O sea, eso implica que hay muchos casos cada 100.000 personas. Va de la mano un poco con una circulación comunitaria mayor, o sea, es más difícil saber dónde está circulando el virus y no está solo asociado a determinados brotes. Obviamente eso es un poco diferente en cada departamento, obviamente, ¿no? Hay departamentos, o sea, Rivera y Maldonado Rivera y Montevideo son los epicentros que ya están en una zona roja, pero bueno, estamos viendo cómo esta importación de gente de otros departamentos hacia Maldonado y Rocha viene impactando de a poco. Entonces, es una situación que claramente es complicada y obviamente el testeo y rastreo son una de las patas importantes para contener la pandemia, pero bueno, también está como todo lo otro de qué es lo que está haciendo cada uno para poder contribuir y reducir la movilidad, ¿no? Saber que estamos en Maldonado o en Rocha, bueno, los que están en Maldonado y en Rocha, estar de vacaciones, pero no por eso perder la noción de estar de vacaciones, el riesgo bajó, ¿no? O sea, el riesgo sigue y si bien la gente se movió a departamentos que estaban mejor, fue una movida muy grande de personas de departamentos que estaban un poco más complicados, entonces ese riesgo sigue latente porque nada, el virus se mueve con las personas y sin saber muchas veces, esa es como una de las complicaciones más grandes. Yo lo estaba escuchando y tengo aquí un apunte de una entrevista que le hizo Montevideo Portal al médico intensivista Arturo Briva, que integra el GACH, usted seguramente lo conoce, y él dijo, si no logramos cortar la circulación comunitaria, no tenemos salida. Ojalá que todas las proyecciones estén equivocadas, pero si no cortamos allí, no tenemos salida. Es bastante lacónico el diagnóstico del doctor, ¿no? Pero evidentemente no se puede ser más realista que el rey. Sí, exactamente. Justamente Briva es de los que la están peleando día a día, ¿no? O sea, los intensivistas son los que ven la peor cara de la pandemia, que realmente está muy complicado. O sea, tenemos 97 personas en CTI, 97 personas que están sufriendo, que sus familias están sufriendo, en una enfermedad que en muchos casos podría ser evitable en el sentido que si nos cuidamos todos un poco más y hacemos todos un poquito más, obviamente cada persona tiene posibilidades muy diferentes, entonces no a todo el mundo se le puede pedir lo mismo, pero es súper importante pensar cada uno en qué puede contribuir, ¿no? O sea, qué es realmente necesario hacer según también la salud mental de cada uno, ¿no? Va más allá de lo económico o lo laboral, sino, bueno, cuáles son las posibilidades de cuánto me puedo, capaz que no aislar en el sentido de no veo nunca más a nadie, pero de cuánto puedo restringir, o sea, qué es lo que necesito para poder seguir viviendo una vida sana, pero por otro lado, no en exceso, porque capaz que no es exceso, pero hasta cuánto lo puedo modificar, ¿no? O sea, cuando voy a ver a alguien de fuera de mi burbuja, tratar de hacerlo con tapabocas, por más que lo conozca y por más que le tenga un montón de confianza a la persona con la cual me voy a juntar, ¿no? Probablemente sea un amigo o sea un familiar, pero entender que muchos de los contagios que estamos viendo ahora se dieron en reuniones de Navidad y en reuniones de fin de año, en reuniones chicas de repente. Muchos pasaron, ¿no? Que un familiar
era positivo y no sabía en ese momento. Y bueno, el 24 se contagiaron, de repente otros pasó lo mismo el 31, hubo ahí como un aumento, entonces son todo cosas que se van amplificando y al mismo tiempo fue como una seguidilla de cambios de burbuja, ¿no? O sea, veníamos en una burbuja cotidiana que era la familia y de repente trabajando. El 24 capaz que nos juntamos con gente, si bien no era lo más recomendado, a veces fueron poquitas, capaz que solo me junté con otra burbuja más, pero había una persona en esa burbuja que estaba infectada, o alguien en mi burbuja que infectamos a la otra burbuja también, ¿no? No siempre es culpa no siempre es el otro. Y bueno, pero de ahí, del 24 y 25, pasamos a otra burbuja que fue la del 31 del primero, y el 31 del primero muchos nos fuimos de vacaciones, entonces ahí volvimos a cambiar capaz de burbuja o de red de contactos. Entonces, esos cambios así tan repentinos lo que generan a veces son atajos para el virus. O sea, quiere decir que burbujas que generalmente en la vida cotidiana no se encuentran porque son grupos sociales o son familias que habitualmente están distantes, en esos momentos se encuentran, ¿no? Al juntar de repente, no sé, juntarte con tus tíos, que capaz no los viste todo el año, bueno, entonces ahí juntamos burbujas que habitualmente no se veían, entonces dejamos al virus que pase mucho más directo. Eso es algo que... Evidentemente, escuchándolo a usted atentamente, confirmo algo de lo que yo estoy absolutamente convencido y que lo digo diariamente en el programa desde hace 10 meses, y es que puede haber un sistema de operativos inteligentes y con unas tácticas fabulosas para tratar de contener lo que es la conducta de la gente, y puede haber un grupo como el de ustedes, grupo asesor científico honorario, subrayemos la letra H, que son honorarios, ustedes viven de otra cosa, pero no del asesoramiento que le dan al gobierno, y eso es una maravilla, más allá de esa postura de, bueno, queremos devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos dio, que somos formados en una universidad pública, que está fabuloso, pero son honorarios, o sea, ustedes están trabajando gratis y nada más ni nada menos que en esto. Nada de eso sirve, y dígame un paréntesis, ¿el GACH lo integran unas 500 personas, puede ser? ¿Profesionales de todas las ramas de la medicina? No, 55, Bueno, 60 somos los que colaboramos directamente, pero hay otras personas que colaboran indirectamente, o sea que un poco como los trabajos, ¿no? Que genera algo y después los exacto, trabajos directo e secundarios. indirecto. Ahí está. Exactamente. Entonces estamos de acuerdo No sé si porque llegamos a 500, pero hay muchísima gente que está trabajando más allá del GACH en tema pandemia desde el punto de vista científico, eso sí, es clarísimo. correcto, pero todo eso para concluir el concepto, de nada sirve si no tenemos responsabilidad individual, porque si no lo otro es pasar a una fase represiva. Decir, bueno, cuando hay una aglomeración vamos a meterlos a todos en una red y llevémoslos presos, en fin. Si no hay una responsabilidad individual, estamos realmente en problemas. Respecto al tema de la gente en CTI, María Inés, le quería decir, porque es una de las preocupaciones del aumento de personas en CTI de manera diaria, ¿no? Fíjese, hace un mes había 40 personas en CTI, hoy hay 98, en un mes. Hace un mes había 91 fallecidos, hoy hay 262. ¿Estamos ante un quiebre del sistema sanitario? Por lo que tengo entendido, que es lo que nos transmiten, lo que decía, ¿no? Que transmite Briva y transmiten otros intensivistas con los que estamos en contacto y médicos de primera línea, no solo los intensivistas, porque hay que entender que se estresa el CTI, pero también se estresa el sistema en los que tienen que atender diariamente, ¿no? O sea, hay un montón de casos que no llegan a entrar al CTI, pero hay muchos internados en cuidados moderados también, o internados, bueno, ahí me pierdo un poco yo con la terminología clínica, así que mejor Sí, sí, que sí. hable un médico. Pero bueno, hay otra gente que está internada que por más que no esté en CTI también está internada y también está la atención a la gente que está en sus casas. Entonces, sí está todo el sistema bastante estresado. Por lo que nos dicen, no es que esté colapsado aún, pero interpretar solo en términos de camas libres a veces puede ser un poco riesgoso porque lo que sí pasa es que todo el tiempo están cuarentenando gente, ¿no? O sea, porque pasa un poco perdón, que están de repente en contacto con alguien que al principio dio negativo, entonces lo trataron como un COVID negativo, pero después lo vuelven a testear y pasa a ser positivo, entonces que todos los el personal de la salud que estuvo en contacto con ese paciente mientras estuvo internado tiene que ir a cuarentena, entonces a veces por un paciente puede ser que vayan 20 personas a cuarentena de una Sí, en un claro. hospital, ¿no? Entonces eso claramente resiente, o sea, es como muy fluctuante la cantidad de personal disponible. Y cuanto más
circulación del virus haya, más probabilidad es que todo el personal de salud, médicos, enfermeros, licenciados en enfermería, o sea, todos los que lo componen, estén en contacto con un positivo, sea dentro de su trabajo o afuera de su trabajo, que también puede pasar. Entonces, eso estresa bastante el sistema, según nos cuentan los médicos, ¿no? Que son los que, otra vez, los que están día a día lidiando con la peor cara de la pandemia. Título aparte, Quería volver ¿verdad? a decir una cosa a lo que decías de la responsabilidad individual, que es totalmente cierto, y ahí es lo que decía un poco de no confiarse del que conocemos, ¿no? Muchas veces parece que que la responsabilidad individual solo pasara por el no aglomerarse, pero hay veces que hacemos un asado y eso a veces también puede generar muchos contagios o un contagio que después derive en otros contagios. Entonces, lo que hacemos muchas veces puertas adentro y que no se ve tanto es un tema de responsabilidad personal. También hay que decir que hay un montón de gente que está siendo súper responsable y que empieza a decir, bueno, no, mira, yo contigo no me junto porque sé que estás juntándote con demasiada gente, y decirle eso a un amigo es bastante difícil también. Entonces también hay que reconocer que hay un porcentaje de la población que realmente está haciendo un esfuerzo grande, y bueno, de a poco es ir convenciéndonos que todos tenemos que evaluar en nuestra vida diaria qué poquito más podemos hacer. Ese poquito más de todos es mucho cuando lo logramos sumar, pero realmente tenemos que lograr ponernos en la misma sintonía y entender que es una situación complicada, que no es marzo-abril porque conocemos muchísimo más, pero bueno, hay más casos que lo que fue en marzo-abril cuando entrábamos en pánico, obviamente. y no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Entonces, reconocer que la situación es complicada es importante de parte de todos. Usted sabe que yo tenía una percepción respecto al tema de las mayorías y las minorías, de responsables e irresponsables, y yo decía durante muchos meses que había una minoría irresponsable que estaba hackeando a esta mayoría que estábamos haciendo las cosas bien, hasta que conocí la encuesta que dio a conocer el gobierno, creo que fue principios de diciembre, de que solamente él no llega al 30% quienes tienen percepción, creo que era un 27%, percepción del riesgo de la pandemia, por lo cual cambié la ecuación y quedé devastado, porque digo, somos una minoría entonces los que somos responsables, los que entendemos de que tenemos que cuidarnos aunque no nos guste, aunque nos cueste, aunque nos tengamos que privar, pero que a pesar de eso preferimos cuidarnos, somos una minoría. Entonces ya empecé a tener otra perspectiva del asunto. Sí, ahí hay que tener un poco de cuidado también justamente en cómo juzgamos a los demás y en qué es la percepción de riesgo. Es verdad que bajó un montón la percepción de riesgo. A principios de diciembre no era igual de grave que lo que empezó a hacer ahora, justamente viste los números hace unos minutos. Sí, sí. De hecho, CTI y fallecimientos, dado que siguieron creciendo los casos, sabemos que va a seguir creciendo, por lo menos por un tiempo, hasta que no logremos empezar a quebrar la curva y no solo que se alentezca, sino que deje de crecer. Pero, por ejemplo, hubo una encuesta que primero la hicieron en España, pero después acá se hizo con unas poquitas personas, pero más o menos el resultado es el mismo, que decía, en España daba así como un 95% de las personas usan mascarilla cuando están en el espacio público y 5% no lo hacen. Pero cuando le preguntas a esas mismas personas, cuando van a ver a una persona conocida, cuando van a ver a un amigo, cuando van a ver a un familiar, a alguien fuera de su burbuja, si usan la mascarilla, y el porcentaje se da vuelta y el 95% no lo usa y el 5% sí. Entonces ahí hay un tema también de percepción de riesgo respecto a la persona que no conozco y percepción de riesgo respecto a la persona que sí conozco. Y ahí es donde tenemos que trabajar cada uno en entender que por más que nos relacionemos con gente que sabemos que se cuida, justamente acá es muy importante no estigmatizar al otro de, bueno, me contagié porque vos no te cuidabas. Hay gente que se cuida, pero el virus circula, entonces se pueden minimizar los riesgos, pero el riesgo nunca es cero. Entonces, saber que esa persona con la que me estoy encontrando, que no es de mi burbuja diaria, en lo posible usar tapabocas también, o realmente verme al aire libre con esos 2 metros de distancia. Lo mismo con el trabajo. Si yo puedo ir al trabajo y puedo mantener el tapabocas puesto en el tipo de trabajo que hago, o puedo lograr tener el ambiente súper ventilado, o en el tipo de trabajo que hago se puede hacer teletrabajo, capaz que no el 100% del tiempo, pero si se puede alternar que la mitad de la gente trabaje en teletrabajo en un momento y la otra mitad en otra, para que no se esté cruzando todo el tiempo la misma cantidad de gente, son como
Por eso decía eso de las pequeñas acciones, que está bueno evaluar todo lo que podamos hacer y cuánto podemos contribuir. Lo mismo pasa con el festejo de los cumpleaños, decir, bueno, me gustaba festejar el cumpleaños. La otra vez una amiga me contaba, me dice, no, bueno, éramos solo 8, pero éramos 8 de 4 burbujas Claro, diferentes. claro. Entonces eso genera atajos entre 4 burbujas que en la diaria no se encuentran, porque el punto en común es solo esa persona que cumple años. Entonces, esas cosas que parecen que, ¿no? Somos menos de 10 personas, que es lo recomendado por el gobierno, pero bueno, ¿cómo Sí, se sí. componen esas 10 personas? Y no es lo mismo mezclar 4 burbujas que mezclar 2. O sea, se sigue generando un atajo, pero por lo menos son menos atajos, ¿no? O sea, es un atajo contra combinaciones de 4 en 2, o sea, contra 6 atajos más posibles, digamos. Claro, claro, está En, clarísimo. en, Hay temas conceptuales, ¿verdad? Que de repente al hablar damos un mensaje, de repente decir usemos tapaboca y anda la gente con el barbijo puesto en la boca nada más y la nariz al aire. Entonces también hay una cuestión sumamente básica que es cómo colocarse el barbijo que también puede tener incidencia. Yo quería compartir con usted, seguramente esté en conocimiento, el comunicado que emitió la opinión pública la Federación Médica del Interior en las últimas horas, preocupados por la evolución de la pandemia en Uruguay y dice, ha quedado demostrado que las medidas generales no han podido controlar el avance estrepitoso de contagios. Respecto a Canelones y Maldonado, dice que 8 de cada 10 médicos consideran que el sistema de salud del lugar donde trabaja está saturado. Eso es algo realmente muy preocupante porque hay que hilar muy fino, ¿verdad? Estamos hablando de capacidades. Maldonado en salud pública acaba de duplicar la cantidad de camas de 8 a 15. Hablamos de 15 camas, no es nada, si se quiere, para el volumen de población fija y flotante que tiene el departamento de Maldonado, por ejemplo. Sí, eso era un poco esperable en el sentido que hay una migración muy grande hacia esos departamentos, entonces en general un departamento está dimensionado para su vida durante todo el año y no para 15 días en el año. Probablemente en estos días empiece a aflojar un poco la cantidad de gente que se fue a la costa y ayude a bajar un poco esa cantidad de gente que tiene que tener estos sistemas, pero nada, si ellos lo sienten así, no tengo dudas que realmente deben de estar trabajando muy al máximo. O sea, la situación es preocupante y a medida que sigan subiendo la cantidad de casos, va a ser cada vez más preocupante y obviamente el lugar donde más impacta es en el personal, que bueno, tuvimos un momento que había bajado un poco, pero desde hace un mes viene siendo bastante complicado el trabajo para ellos y va a seguir siendo cada vez más complicado en tanto no empiece a cambiar esto. Así que sí, pero es feo no poder decir, bueno, falta muy poquito. Ojalá pudiéramos decir, falta muy poquito Ojalá. para que esto vuelva a cambiar en el otro sentido y podamos volver a los índices en los que estuvimos un montón de tiempo, porque hicimos un esfuerzo muy grande en el cual nada, estuvo muy bien lo que pasó en Uruguay, ganamos muchísimo tiempo, por suerte no venimos de una situación de estrés de un año entero como pasó en otros países donde casi no se llegó a controlar la epidemia. Entonces, en ese sentido tenemos que también, es verdad que estamos como muy cansados y ahora estamos en vacaciones, pero por otro lado tuvimos desde más o menos, yo qué sé, septiembre, octubre, noviembre, podemos ver que la mayoría de las personas pudimos hacer una vida que era casi prepandémica, ¿no? O sea, Sí, sí. fueron casi que no teníamos que tener cuidados. Bueno, en noviembre ya un poco más, pero tuvimos como unos meses de real descanso. Hay otros El, países que eso no lo tuvieron. La luna de miel o digamos esos indicadores que nos tenían inclusive en el ojo del mundo desde todo punto de vista, como para poder venir, como para podernos dejar ir a nosotros a cualquier parte del mundo, como ejemplo de manejo de pandemia, etcétera, etcétera, lo perdimos a partir de las elecciones o de repente de antes, ¿no? Porque se habla de, está marcada la marcha de la diversidad, entre otras, no, y esto es bueno subrayarlo, no por el objeto de esa marcha, sino por las formas. Se pueden hacer las marchas, pero manteniendo las normas. Y quiero citar, si usted me permite, otra vez al doctor Arturo Brieva, médico intensivista, experto que integra el GACH, que dijo, los últimos números tienen que impactarnos porque no podemos vivir negando realidades. Nos tiene que hacer reaccionar como sociedad. Y yo quiero preguntarle, a propósito de los números, porque Brieva también dice algo, los números reflejan la realidad.
Digo, no por ocultamiento o por malos procedimientos, sino por la realidad del virus. Y Briva dice, sobre la cantidad de pacientes en cuidados intermedios, que habitualmente es cero en el informe del SINAE, dijo, el reporte no refleja la realidad asistencial. ¿Qué quiere decir esto? Hay que preguntarle a Briva, a ver qué Bueno, se quiere lo pregunto decir a usted como realmente. profesional, como investigador y Este, matemática, porque hay allí un desfasaje entre lo que son pacientes graves derivados a intermedios o a CTI. Entonces, desde el punto de vista clínico, de repente capaz que usted nos podía responder. Sí, no, Y después le voy justamente a eso pedir el era un teléfono poco de Briva. lo que les decía. Yo no soy, o sea, si bien soy doctora, es doctora por tener un doctorado, no por haber hecho la carrera de medicina. Está Entonces, claro. en lo que es clínico no tengo conocimiento diario. O sea, sí conozco algunas anécdotas por estar en contacto constante con un montón de médicos, pero la verdad he aprendido muchísimo estos meses y no tengo la capacidad para evaluar esa situación, así que realmente creo que hay que preguntarle a un clínico que esté en la diaria. Lo que sí puedo decir sobre el aumento de casos es que realmente el quiebre se produjo más o menos a principios de diciembre, estuvo bastante relacionado con la saturación de la capacidad de rastreo, o sea, ahí ya teníamos modelos que predecían que eso podía pasar y es más o menos lo que observamos que pasó. Sobre determinar cuáles fueron las causales, hubo mucho cambio en la movilidad en septiembre y octubre, o sea, más o menos después de agosto se abrieron casi todas las actividades. Entonces es difícil asignarle a un evento como única razón que puede haber pasado algo. En ejemplos muy fáciles, se habilitaron todos los deportes en equipo, desde prácticas a campeonatos. Hubo campeonatos que fueron de repente en un día cruzándose un montón de gente un mismo día. O sea, ahí hubo algún contagio también y hubo algunos brotes. Entonces, en los lugares de trabajo empezaron a haber más brotes. Entonces, ahí también hubo como una pérdida. Bueno, o sea, veníamos de tener casi 0 casos en algunos días en julio y donde lo que nos preocupaban eran algunos brotes como el brote de Rivera que subía y bajaba bastante rápido, 33 también, ¿no? Subió y bajó bastante rápido. Entonces eran como cosas que venían controlándose relativamente. Lo de Montevideo empezó a subir, pero empezó a subir con una velocidad bastante lenta, donde todavía teníamos un sistema de rastreo que venía actuando muy bien y aumentando su capacidad. Pero bueno, llegó un momento que no solo aumentaron la cantidad de casos, sino que aumentaron muchísimo la cantidad de contactos por cada caso. Entonces, eso nos muestra que en la cotidiana, o sea, si yo sé quiénes fueron mis contactos, va más allá de repente haber ido a una marcha o no. No quiere decir que una marcha, si hay un contagiado, no se pueda contagiar a otra gente y no sepa de dónde se contagió. Eso entra en la parte de los casos que no tienen noción de contacto, pero y durante muchísimo tiempo estuvimos en un 68% más o menos de casos con noción de exposición. Eso quiere decir que son personas que sí saben de qué se contagiaron. El sí saber dónde me contagié quiere decir que sé de qué persona me contagié. Entonces, teníamos una estructura que era muy a partir de brotes. O sea, lo que estaba pasando era que empezaban a haber brotes simultáneos, que bueno, esos se expandían a los lugares donde vivían esas personas y obviamente había algunos que no sabían dónde se contagiaban porque siempre algún caso asintomático se puede escapar y que se escape algún caso asintomático lo que quiere decir es que tenemos otras personas. Lo que pasaba era que al estar bastante localizada también, es como tener focos de incendio, decimos a veces, ¿no? O sea, cuando fueron los primeros brotes en Rivera, que el resto de Uruguay estaba bastante tranquilo, hasta el presidente podía ir a Rivera ¿no? Y era como que iba toda la fuerza, todos los bomberos a apagar ese incendio particular. Cuando pasó en 33 también se pudo mover como un montón de apoyo desde otros lugares y mismo regionalmente en el interior pasaba eso. Cuando aparecía en un departamento tenía como todo el apoyo de su región, no solo del departamento. Cuando empezó a complicarse Montevideo, empezó a demandar claramente muchos más recursos y también empezó a salpicar más en el interior, ¿no? O sea, mientras Montevideo estaba controlado, por más que había movilidad Montevideo interior, era poca la chance de que llegara al interior y cuando llegaba al interior se apagaba muy rápido. Después que empezó a ver como Montevideo se prendió fuego, digamos, más allá de Rivera y la circulación fue mucha, y bueno, igual fue previo a las fiestas, ¿no? O sea, ahí empezó a generalizarse la situación, entonces tuvimos que distribuir a los bomberos y no es lo mismo atacar con todas las fuerzas, ¿no? Con todas las mangueras, todo el agua que tengo, un foco,
que tener muchísimos focos alrededor del PIS. Está claro. María Inés, tenemos que ir redondeando la entrevista y yo le quiero preguntar su opinión, si es que usted me la puede dar, sobre esta evaluación que se está haciendo de la posible apertura de fronteras protocolizadas, etcétera, etcétera. ¿Usted lo ve como algo de bajo riesgo porque serían gente que viene de afuera hisopada con una seguridad sanitaria que de repente no hay acá en el turismo interno? Algo que esto que estoy diciendo me valió algunas críticas, ¿no? De decir que prefiero a los extranjeros que a los de Montevideo. Pero bueno, desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, sí, sin duda, porque el que viene de otro país llega con un hisopado negativo. El que viene de Montevideo Maldonado está lleno de gente y bueno, la prueba está, ¿no? Ya lo dijeron las autoridades de la salud. Acá en Maldonado, 4 de cada 5 contagios son de gente que vino de Montevideo. Entonces, ¿usted cómo ve esto de la posible reapertura de fronteras de manera protocolizada? Siempre depende del protocolo que se pueda hacer y de cómo se pueda cumplir ese protocolo, ¿no? Qué capacidad hay también de controlar que el protocolo que se pueda cumplir. Hay muchos países que tienen protocolos que son súper estrictos, entonces eso dejan entrar algunos extranjeros, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no? O sea, un test negativo muchas veces también hay que controlar que ese test realmente sea válido, ¿no? Que no sea algún test que sea medio modificado, que su procedencia sea dudosa. Tiene que poder hacer una cuarentena, un lugar donde hacer la cuarentena, tiene que haber capacidad para testear luego a los 7 días, entonces para eso tiene que haber una capacidad de testeo que esté destinada para eso. Entonces son muchas variables que hay que poner sobre la mesa y ver cómo se puede, bueno, cómo se puede instrumentar y si realmente se puede instrumentar. O sea, Montevideo está complicado, pero bueno, la región y el mundo también están muy complicados en este momento, entonces es difícil evaluar el qué se puede y no se puede o hasta dónde se puede. María Inés Farielo, muy interesante conversar con usted, escuchar los conceptos, bueno, además como integrante de este grupo asesor científico honorario, agradecerle enormemente a usted y a todos quienes están haciendo tanto por todos nosotros de manera anónima, de manera honoraria, bueno, poniendo todo de ustedes, todo el conocimiento y todo el tiempo y toda la entrega para tratar de asesorar a un gobierno en las políticas que se deben seguir respecto a este tema. Así que muchísimas gracias por la entrevista y por el trabajo que hacen. Por favor, bueno, y los asesoramos sobre la situación, a veces sobre las políticas no tanto, y ahí es donde el gobierno toma sus decisiones, así que está bueno hacer un poquito esa diferencia. Pero muchísimas gracias a ustedes por recibirme, aunque sea virtualmente. Esperemos que podamos volver a vernos presencialmente en no tanto tiempo. Muchas gracias. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, que tenga una buena jornada. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, un panorama bastante completo, con María Inés Farielo, matemática e investigadora integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, que quiero hacer alguna precisión. 50 y pico, decía María Inés Farielo, que eran los integrantes del GACH, o sea, son 50 y pico. Cuando se reúne el GACH son 50 y pico. Ahora, cada uno tiene un grupo asesor, tiene elementos referentes de consulta y de manera directa son 50 y pico, pero de manera indirecta son un montón más. O sea que en realidad, si hablamos del núcleo duro, son 50 y pico de profesionales que integran este grupo asesor científico honorario, que bueno, tuvimos en una de sus integrantes este panorama. Vamos con nuestro móvil en vivo. Florencia, adelante. Marcelo, ¿cómo estás? Así como les adelantamos más temprano, nos trasladamos hasta Piriápolis. Estamos en el municipio de Piriápolis para conversar con el alcalde René Graña. Bueno, muchas gracias por recibirnos antes que nada. Bueno, buenos días. No, gracias a ustedes por venir hasta acá y estamos a las órdenes. Bueno, cuéntenos qué balance se puede hacer de estos primeros días de la temporada. Bueno, no es tiempo de hacer un balance, ¿verdad? Porque estamos a 12 días de enero, pero sí debo decirte de que Piriápolis los fines de semana, viernes, sábado y domingo, prácticamente queda ocupado un 80%. Por lo tanto, eso hace que nuestro balneario, por lo menos que no un 100%, pero es algo que viene del turismo interno. Y bueno, estamos muy contentos nosotros porque se viene trabajando bien. ¿Se notó más movimiento este fin de semana que el fin de semana de las fiestas? Sí, es así. Este fin de semana Piriápolis explotó, como te decía, pero está el viernes, sábado y domingo. Después, entre semanas se afloja bastante, pero por lo menos viendo la situación como se venía planteando por el tema del COVID, la venimos piloteando con el turismo.
¿Ha podido conversar con operadores turísticos, alquileres, hoteles? ¿Cómo está esa situación? Sí, el tema de los hoteles están muy venido a menos con el tema de su trabajo, de la ocupación, ¿verdad? Porque tendrán un 20%, porque es la realidad, porque el tema de la pandemia, gente que había hecho reserva, por lo tanto la clausuraron y bueno, y vienen trabajando con el turismo que viene los fines de semana y algunos entre semana, pero digo, ha perjudicado bastante esto. En los últimos días también se compartieron muchas imágenes de la Rambla de Piriápolis colmada, ¿no? De mucha gente, la Rambla, las playas, hasta aglomeraciones, hasta denuncias e intervenciones del SECOED. Sí, es así. Nosotros, como te decía, los fines de semana de noche se llena la Rambla, por lo tanto mucha gente dispara para la ramplita, con la cual ahí la juventud se juntan para intercambiar opiniones y bueno, y a veces la agrupación de gente que se amontona mucho, con la cual no está permitido, ese COE junto con el equipo del municipio de Piriápolis, prefectura, la policía y la caminera, trata de disolver a la agrupación de la gente. Pero se ha hecho con normalidad, algunas veces que se desubica un poco, que no acata la orden de SECOEP, del tema de la agrupación de gente, pero son muy poquito mínimos. Eso le quería consultar, ¿cómo se trabaja desde aquí, desde Piriápolis, con el SECOED? Porque recién conversábamos fuera del aire que acá no hay cámaras. ¿Ustedes tienen que alertar al SECOED? ¿Hay en constante contacto? No, trabajamos diariamente con SECOEF, ellos vienen a las 11:30 de la noche, se instalan acá en Piriápolis, en la sesional, y bueno, y ahí sale todo el equipo a trabajar todos juntos. Por lo tanto, ellos lo tienen bien coordinado, que la verdad que estamos orgullosos de cómo se está trabajando entre ambas instituciones. Por lo tanto, por ahora no hemos tenido problemas de gravedad. ¿Y cómo sigue la situación con los artesanos? Hace tiempo, ¿no?, que se viene intentando de organizar, de regularizar el trabajo de los artesanos. ¿Cómo se pudo trabajar con ellos en estos primeros días? Bueno, los artesanos que nosotros asumimos fines de noviembre, tuvimos un intercambio con ellos de opiniones, con la cual quien les habla y los demás concejales se citó a 2 o 3 representantes de ellos, de los artesanos. Tuvimos una reunión en el municipio de Piriápolis, con la cual la primera reunión no se completó la conformidad un 100%, pero sí un 90%. En la segunda reunión sí compartimos un 100% de las opiniones, por lo tanto ellos aceptaron la propuesta que le dio el municipio de Piriápolis, por lo tanto firmamos un acta con la cual nosotros nos comprometíamos que le comprábamos las mesas, los caballetes, le armábamos un escenario cuando se pueda hacer algunos eventos al aire libre, público, ¿verdad? Nosotros le armamos el escenario y nos comprometimos con los baños químicos, y entonces ellos lo aceptaron. Como te decía, firmamos un acta entre ambas partes, por lo tanto a nosotros nos deja contentos y ellos también, porque vienen y trabajan dignamente, porque pueden exponer sus artesanías en las mesas que el Consejo les dio a ellos, ¿verdad? ¿Y cómo puede ver al público que está eligiendo Piriápolis hoy? ¿Ha cambiado? Bueno, sin ni que hablar que es todo turismo interno, ¿no? Pero digo, el rango de edades, si es más familiar, si es más para jóvenes, ¿de qué sector del país es que se están viniendo para aquí? Y bueno, más bien viene juventud, ¿no? En este momento está viendo la juventud, porque lo vemos en las noches, ¿verdad? Pero prácticamente viene de todo público. Y viene mucho turismo interno de Montevideo, Canelones y del interior del país. Pero estamos conformes igual, porque la expectativa que había no eran buenas, como te decía de un principio, pero los fines de semana Piriápolis queda lleno, por lo tanto se viene manejando, no dentro de los parámetros que esperábamos, pero la venimos manejando bien. ¿Y cómo están funcionando los parques públicos, los campings, que también es algo, ¿no?, que atrae mucho turismo? Bueno, te cuento que los parques públicos nosotros lo abrimos la semana pasada, bajo el protocolo que nos dio la Intendencia de Maldonado. Se abrió el tema de la reserva, la EFA, el Castillo de Piria, la Cascada, Fuente Venus, el Cerro del Toro, el Paseo de la Pasiva. Bueno, hay movimiento de gente en todos los parques,
pero sí nosotros tenemos un cupo de visitantes, por ejemplo en la EFA, arrancamos con 200 personas y con un protocolo, ¿verdad? Pero la demanda era grande, con la cual se consultó al director de higiene, a Jorge Piris, y nos dio el aval de que se duplicara la entrada de gente hacia la EFA, con la cual estamos en unas 400 personas, pero igual el parque es muy grande y vamos a tener que poner un poco más de gente adentro porque la demanda en la ruta, cuando están los coches ahí, que es un poco el peligro también, es meterlo para adentro, pero siempre, como te dije, de un principio con los protocolos correspondientes. ¿Y los camping cómo están funcionando? Y los campings un 30-40%, se ha notado la merma de la gente que ha venido a acampar. Pero están funcionando también, obviamente también con las medidas de protocolo de prevención, pero están funcionando todos. Sí, están funcionando con el tema de los protocolos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por venir hasta acá y siempre las órdenes. Bueno, Marcelo, desde aquí, con esta vista también, ¿no? Desde la terraza, en lo que es el municipio de Punta del Este, ya se va despejando el sol. De Piriápolis, bien, me trasladé por un segundo. Ya se está abriendo el cielo, por suerte está empezando a despejarse, así que imagino que ya hay gente que está trasladando para las costas. Vamos a estar recorriendo con ustedes las costas aquí de Piriápolis para ver también cómo está a esta hora, cómo está el movimiento y demás, y podemos conversar con distintos comerciantes. Muy bien, gracias Florencia. El agradecimiento y el saludo también para el alcalde René Chichegrania por esta información que, bueno, pinta el panorama que habíamos podido constatar cuando estuvimos allí en Piriápolis, de que hay un movimiento bárbaro los fines de semana, muchísima gente, pero no se traduce en gastos, ¿no? Están todos los hoteles abiertos, pero con una ocupación muy baja. La gastronomía también está trabajando más o menos, porque es gente que, bueno, no gasta, no es público. Si bien Piriápolis siempre fue de turismo interno, muchos uruguayos, pero en definitiva esta temporada no se traduce el volumen de gente que hay, que fue muchísimo el fin de semana, a lo que son los operadores. Gracias a los compañeros por el móvil. Tengo la información de qué está haciendo el capitán Miranda en la bahía de Maldonado. Navegación de adiestramiento con los aspirantes del curso de aplicación de la Escuela Naval, a días de egresar como futuros guardiamarinas en instrucción de nuestro velero escuela. Muchísimas gracias a la gente del Capitán Miranda que nos cuenta lo que están haciendo y ponen además en las redes unas fotos excepcionales de un atardecer ayer. Después de un día gris horrible, el atardecer fue mágico porque asomó el sol, una ventana sin nubes a la hora de ponerse sobre el horizonte, que daba un colorido y un espectáculo con esas nubes realmente muy diversas en sus formas y en sus tonalidades. Hay videos y fotos del atardecer de ayer recorriendo las redes que son realmente fabulosas y tenemos el privilegio de vivir acá. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos junto a ustedes, tenemos más para compartir en vivo hasta las 12:30.